He titulado mi mensaje Regresar a la fuente. Quizás en muchas ocasiones, bien sea por incredulidad, dudas, circunstancias, quizás ponemos muchas veces nuestros ojos o nuestra confianza en personas, en lugares, y quitamos nuestra mirada de nuestra fuente. ¿Quién es nuestra fuente? Nuestra fuente es Dios. La fuente significa que es un manantial que brota de la tierra, agua de la tierra. Y cuando yo veo eso, yo digo, bueno, esos son los manantiales, esa es la fuente que sale de la tierra. Pero nuestra fuente viene del cielo, esa que es inagotable y que perdura por los siglos de los siglos y por toda una eternidad. Esa es nuestra fuente. Y quizás en este tiempo estamos viendo que hay muchos creyentes que han vuelto o han desviado su mirada a Dios. Y cuando digo esto, lo digo porque la palabra lo que nos viene es a exhortar, es a corregir, es a instruir. En ningún momento la palabra de nuestro Señor nos viene ni a juzgar ni a condenar, aunque las Escrituras dicen que después, en el postrer tiempo, esa misma palabra será la que nos juzgue. Mas, sin embargo, tenemos un Dios de oportunidad. Cuando estaba preparando el mensaje, Dios me inquietaba de manera especial, porque a veces dudamos, a veces desconfiamos. Pareciese que nuestra fe en ciertas ocasiones de nuestras vidas o situaciones mengua. Nuestra fe se desvía de la fuente de Dios. Nuestra fe se coloca en un empleo que si mañana no lo tenemos, pues se nos viene el mundo encima. A veces ponemos nuestra fe en un esposo, en una esposa, que no sabemos si mañana está o mañana no está. Y apenas eso termina, nuestra fe y nuestra vida se viene por el piso. Quizás en otras oportunidades ponemos nuestra confianza o nuestra fe creyendo que el trabajo que tenemos es nuestra fuente. La Biblia nos habla claro de que Él es la fuente inagotable. Muchas veces ponemos nuestros ojos en el medio y quizás el medio nos falla. La fuente jamás nos fallará. Porque cuando un medio cambia o cuando un medio nos falla, otros se abren. Pero jamás la fuente, que es el Señor, nos va a fallar. Pero ¿qué me preocupa de todo esto? Nosotros, porque a veces dudamos, no creemos. Parece que las circunstancias en las que vivimos, sea cual sea económica, sea de pareja, sea de hogar, sea de empleo, creamos que nosotros dependemos de otro ser humano. Y cuando eso sucede, por supuesto que caemos a tierra. Cuando nos dicen, mira, 2 meses y desocúpame la casa. Gente que se deprime, gente que hasta se suicida, porque piensa que hasta ahí les llegó la oportunidad de vivir, de progresar y de poder entender que muchas veces nuestra vida es etapas que debemos superar. Dios nunca nos va a querer allí en una sola cosa, en un solo sitio, porque los que estamos en Dios, dicen las Escrituras, que vamos en progreso como la aurora. Vamos hacia arriba, nunca hacia abajo. Pero cuando nuestra confianza está puesta en otras cosas, allí suceden todo lo que llamamos consecuencias. Porque sí tenemos un Dios que solo quiere que confiemos en Él. Deuteronomio capítulo 8, dice las Escrituras, capítulo 8, versículo 11. Y escuche con atención
cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieras se aumente. Y mira lo que pone después allí. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides del Señor tu Dios. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas. Sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Y así pasa. Yo he visto cantidades de situaciones así. Por favor, oren porque quiero una casa. Y el Señor que es fiel y el Señor que es verdadero, cumple la petición del corazón de esa persona. Y después esa persona se olvida del Señor. Después esa persona, si te he visto, no me acuerdo. Eso me hace memoria cuando la gente en los tiempos de Jesús estaban detrás de Él, porque de Él cosechaban maná. Él calmaba el hambre, la sed, inclusive el Señor les daba a ellos sanidad. Y lo seguían por eso, pero después de eso le daban la espalda y no volvían más. Pasó con los leprosos. ¿Recuerdan el versículo de los leprosos? ¿A cuántos sanó? ¿No dice el Señor a aquel que se regresó a Él y le dijo, gracias por sanarme? Y Él le dijo, ¿y dónde están los otros 9 que estaban contigo? Porque a veces confundimos el simple hecho de que somos hijos y que Él tiene el deber y el derecho de mantenernos, de no agradecerle a Dios lo que ha hecho por nosotros. Yo en una oportunidad leí una historia de un hombre, de un padre y de un hijo. Cuando el hijo creció, se casó, tuvo un título universitario, creció no solamente físicamente, sino económicamente, materialmente. Su madre había fallecido y el padre, que estaba en otra ciudad, estaba solo. Cuenta la historia que este hombre dijo, voy a buscar a mi papá para que pase las Navidades con nosotros. Dice la historia que cuando este joven fue en busca de su padre, le dijo, vamos papá, vamos porque quiero que pases las fiestas con nosotros en casa. El papá arregló sus cositas, agarró su maleta y se fue con el hijo. Y le dice el padre, hijo, ¿pero para dónde me llevas? Él le dice, bueno, a casa, pero no nos vamos en tren. No, papá, nos vamos en avión. Dice que vio tanta luminaria en los ojos de su padre. Y cuando se sentaron en el avión, el hombre se llenaba de gozo, el viejito, de gozo y de alegría, porque estaba en el avión. Se volteó y le dijo, me parece mentira. Y él le dice, ¿por qué, papá? Bueno, porque siempre soñé montarme en un avión, pero tú sabes, nunca lo pude hacer. Y nunca lo pudo hacer porque todo lo que tenía se los daba a sus hijos, para que hoy fueran el hombre o la mujer que él quería ver, profesionales, establecidos, quizás prosperados. Y al rato dice la historia que el hombre, el anciano, se voltea y le dice, hijo, gracias por esta oportunidad, porque es un sueño que estoy viendo realidad. El hijo dice que se le aguaron sus ojos enseguida y dijo, wow,
mi padre me está dando las gracias porque lo estoy montando en un avión. Y yo jamás fui agradecido con mi padre. Yo jamás le dije, gracias papá, por todo lo que tú me has dado, por todo lo que tengo, por todo lo que soy. Y quizás muchas veces nosotros se nos olvida esto que hoy el Señor nos dice en Deuteronomio. Yo te voy a decir algo, hermano. Quizás la ley claudicó, pero sus estatutos, sus mandamientos y sus preceptos son vigentes hasta el día de hoy. Esos no cambian ni cambiarán, porque Dios no es un Dios cambiante. Amén. Y todo el poder de lo que nosotros podemos tener o hacer le pertenece a Dios. Por eso te quiero decir y quiero hablarte bien claro, porque no quiero que me malinterpretes que solamente este versículo me puede estar hablando de finanzas. No, en la salud, en el empleo. Gente que el Señor les ha otorgado hogar, le ha otorgado esposo, le ha otorgado esposa. Gente que el Señor les ha dado un buen empleo, que los ha prosperado de manera especial. Gente que el Señor les ha dado carros. Gente que el Señor les ha dado casas. Pero hoy se olvidan del Señor. Y no lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Podemos observar que aquí mismo lo dice. Yo no tengo problema porque tu vida prospere. Yo no tengo problema porque tengas animales prósperos. Yo no tengo problema porque tu hogar prospere. Es que ese no es mi problema, ni es el problema de nosotros. El problema es que te olvides del Señor, tu Dios. Porque todo lo que tienes y disfrutas ahora es porque Él te ha dado el poder para poder obtener lo que tienes en el día de hoy. No podemos ser como esos hombres que fueron sanados y ya obteniendo el beneficio, me olvido de ti. Nosotros no estamos llamados para ser así. Nosotros estamos llamados para ser agradecidos. Nosotros estamos llamados a servir. Nosotros estamos llamados a hacer del montón la diferencia. Nosotros estamos llamados a prosperar y ayudar y a edificar a otros. Ese es nuestro llamado. Esto me hace acordar del rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que entregó su vida a Dios. Satanás es el que gobierna este sistema, es el que gobierna el sistema de este mundo. Y yo no lo puedo ignorar, ni ignorar sus maquinaciones. Quizás usted ha sido víctima de él con engaños, poniéndole la semilla de la duda, poniendo la semilla de la incredulidad, poniéndole a usted su confianza en los medios, en los hombres, poniendo en usted que usted crea que sus fuerzas o su confianza es en usted mismo. Vemos a un rey David que confió y confía en el Señor. Un hombre que a pesar de sus errores como los suyos y los míos, fue un hombre que siempre reconoció el Dios que tenía. Primera de Crónicas 29, 10 al 14. Porque quiero darle esta relevancia a esta palabra. Dice, asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo a Dios delante toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, Señor, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti
y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Y lo recibido de tu mano te damos. Yo aquí tengo infinidades de testimonios de lo que Dios ha hecho. Mujeres que han creído y que sé que creen en un Dios dador, que quieren y tienen de parte de Dios lo que han querido. Dios ha respondido a sus oraciones, a su lealtad y a su fidelidad. Testimonios dichos de sus bocas, no dicho de mí, de sus bocas, cómo Dios se ha engrandecido para darle lo que en su corazón por muchos años han estado pidiendo. Y eso es una bendición. ¿Por qué? Porque vemos que no solamente se queda en la palabra, sino que a través de cada uno de nosotros podemos ver la bendición de Dios en nuestras vidas. A través de mi hermano, porque yo me gozo cuando veo que Dios responde a cualquiera de ustedes, porque se supone que ese es al Dios que yo sirvo, al Dios que yo honro y en el Dios que yo creo. Yo no me puedo ni enojar, ni envidiar, ni ser un ser egoísta, porque yo vea que Dios prospere sus caminos. Pues la Biblia lo dice y está escrito. Quizás si en algún caso de esto pudiese estar pasando por tu vida, lo que yo quiero es que tú reflexiones y medites. Más de ahí no hay otra intención, porque lejos está de mí. Amén. Cuando nosotros podemos meditar y cuando yo veo que tu testimonio me edifica, veo es las grandezas de lo que Dios hace en tu vida y en la mía. Esa es la verdad. Dios es un Dios poderoso, imparte el poder, porque aquí lo dice las Escrituras. Dios es un Dios fiel y verdadero, como Él no hay ninguno. Él es la fuente inagotable. Y muchas veces nos desviamos y muchas veces ponemos nuestras miradas en nuestras propias capacidades y nuestras propias fuerzas, cuando todo el poder, aún de eso, proviene de Dios. Qué importante es poder valorar lo que el Señor nos quiere decir hoy. Que si el enemigo quiere poner en tu mente y en tu corazón algo cochombroso, algo que no va a la fidelidad de la palabra de Dios, tú lo reprendas en el nombre de Jesús. Y como dijo el hermano en esta mañana, no en la mente, porque el diablo no te va a oír la mente de lo que reprendes, con tu boca. Diablo miserable, te reprendo, porque Dios quiere hablar a mi vida, porque Dios, como buen alfarero, nos quiere pulir, nos quiere pulir, nos quiere pulir, nos quiere pulir, nos quiere pulir. Eso es lo que quiere Dios en nuestras vidas. Dios no está en nuestro corazón para sentirnos vacíos, sino llenos de su poder, llenos de su amor, llenos de una voluntad grande para obtener y tener las cosas que ya Él nos dio por heredad. Pero veo acá en otro capítulo de la Biblia que ese hombre que en esta palabra que acabamos de leer exalta el nombre de Dios, lo honra. ¿Por qué lo honra y lo exalta? Porque en el capítulo anterior, en el 28, él decidió construirle casa al Señor, cosa que lo hizo su hijo, no él, porque tenía sus manos manchadas de sangre. Pero en su corazón estaba el construir casa al Señor. Y dice que llegaron muchas riquezas. Y dice la palabra que con ese dinero, con ese oro, esa plata, hizo un palacio para el rey. Y decía, no para que vivamos nosotros, sino para que habite el Señor.
Él tenía el arca y quería ponerlo en un sitio digno para el Señor. Pero después que este hombre dice todo esto y su confianza la vemos plena en el Señor, ¿podemos errar? Podemos errar. Como hizo David, lo hacemos a diario. Pero es tiempo de detenernos, es tiempo de meditar, es tiempo de reflexionar. No es tiempo de criticar ni lamentarnos, porque jamás el Señor nos va a criticar ni nos va a poner un espíritu de lamentación en nuestra vida. Todo lo contrario, Él nos capacita y nos sigue dando oportunidades para que nosotros mismos nos conozcamos y veamos qué hay en nuestro corazón. Dicen las Escrituras en 2 de Samuel, iba a haber una guerra. Se los voy a hacer corto. Y creo que ahí fue el error del rey David, porque mandó a censar cuánta gente tenía para combatir. De hecho, habla de que uno de sus capitanes, Joab, le dice que ¿por qué va a hacer eso? ¿Para qué vas a hacer eso? A veces no queremos entender, a veces no queremos que nadie nos diga nada, que nadie nos exhorte, que nadie nos corrija, que nadie nos dé un consejo, que nadie nos oriente, porque es que confiamos en lo que nosotros sentimos y creemos. Y dicen las Escrituras que este hombre le dijo que para qué iba a hacer censo. Y él dijo, tengo que contar los hombres. ¿Qué creen ustedes que hubo en él? Dudas. Porque con cuántos cuento para poderme enfrentar a los que venían a hacer guerra conmigo. Resulta ser que después que hubo la guerra, él preguntó cuántas personas tenía en el pueblo. Dicen las Escrituras que fueron 800,000 personas, 800,000 hombres fuertes con espadas, y que los otros tenían 500,000 hombres. Dice que se arrepintió amargamente porque sus ojos se pusieron fue en el pueblo, con cuánto contaba, cuando él siempre vio la mano de Dios en su vida, que aún el rey Saúl, queriéndolo matar, no pudo, porque Dios estaba con él. Y vemos que él dudó, mas sin embargo después en Crónicas nos cuenta que fue Satanás, y por eso vengo y les cuento esta historia. Satanás fue que lo indujo para que él censara, para que él dudara, para que él no creyera en su fuente, que era Dios y que lo había sostenido. Y muchas veces sucede en nuestras vidas, bien sea una enfermedad, bien sea una circunstancia difícil. Humanamente nos pasa lo que le pasó a David, que teniendo experiencias grandes y poderosas en Dios, dudó y mandó a censar, creyendo que era Dios, pues no era Dios. Dice en Crónica que fue Satanás que puso en el corazón de David para que censara. Dice que se arrepintió amargamente y le pidió perdón a Dios. Eso le trajo consecuencias muy fuertes, porque a veces creemos que cuando obtenemos las cosas y nos alejamos y nos olvidamos de Dios, no nos van a venir consecuencias. Pero ¿será que cambiamos nuestra mirada? Quizás que nuestra mirada ya no está en servirle al Señor. Quizás ya nuestra mirada no es llenarnos con las cosas de Dios, sino con las cosas que ahora tengo. ¿Será eso que nos sucede? El rey David cayó en ese error por no velar, poniendo su confianza en los hombres que tenía. Joab respondió al rey: añade el Señor tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. ¿Para qué quieres esto, mi señor rey? Eso se lo dijo Joab. ¿Para qué? Y a veces nos dicen, ¿para qué? ¿Para qué quieres esto? ¿Por qué no confías? Es que es difícil, como tú no eres la que estás pasando por mi circunstancia, como tú eres el que no estás pasando por el zapato donde yo lo tengo puesto ahorita, entonces para ti es muy fácil, Joab, decirme que para qué yo quería hacer esto. Pero Joab le estaba diciendo era, ¿cómo vas a hacer eso
si el Dios que tú tienes es tan poderoso y que te ha demostrado que todos estos años de tu vida ha estado contigo y que su fuente no se agota y que su espíritu está alrededor tuyo y hoy está dentro de nosotros? 70,000 hombres murieron por una pestilencia como consecuencia de su duda, como consecuencia de su duda de al Dios que le servía. Y muchas veces nosotros tenemos en nuestras vidas consecuencias y nunca nos detenemos a pensar qué pasó en nuestras vidas, dónde se nos pasó el clic que olvidamos que Dios es nuestra fuente. O quizás no lo olvidamos, ahí lo tenemos, pero no es nuestra prioridad ahora Dios. Lo dejamos de segundo lugar, como dice en Deuteronomio. No te olvides, porque el hecho que tú veas tus vacas gordas, porque el hecho que tú veas que estás prosperado, por el hecho que tú veas que tienes plata y oro, oye, no te olvides del Señor tu Dios, porque Él fue el que te dio las fuerzas para obtener todo lo que tienes. Nosotros no tenemos nada en esta tierra, nada, todo es pasajero. ¿Cuántos hombres multimillonarios? Y quiero que usted lo sepa, o usted lo sabe, han muerto. Ni siquiera el cuerpo se lo llevan, porque los gusanos se los comen. Te cambie su mentalidad de propiedad. Cambie su mentalidad de propiedad. Disfrute lo que tiene, disfrute lo que Dios le da, pero no se olvide del Señor. No se olvide del Señor. No deje que el enemigo venga a sembrar una semilla en su corazón, que al único que le puede hacer daño es a usted mismo. Es a usted mismo. Porque cada decisión que nosotros tomemos en nuestras vidas, cada decisión trae una consecuencia, sea buena o no sea tan buena. Trae una consecuencia. No podemos seguir viviendo una vida light, una vida como la veamos, o dejar que nuestro corazón se tiña de amargura, de mentiras, de falsedad, de hipocresía. De que como yo pienso de esta manera, a mí nadie me quita el pensamiento. El rey David no le importó en ese momento escuchar la voz de este capitán Joab. ¿Por qué? Porque yo soy el rey, yo soy el que mando. Y es verdad, era el rey, es el que manda. Pero como ser humano, aún un rey puede equivocarse. Aún cualquier persona, por muy menos cargo que tenga, un niño te puede dar una palabra de parte de Dios. Y porque es niño, tú lo vas a ignorar. Tú no meditas. ¿Por qué la grandeza que está en tu corazón? ¿Por qué no piensas que como ser humano también Satanás puede agarrar y hablarte a tu vida? ¿Tú crees que Satanás juega? ¿Tú crees que Satanás es un cuento? Él está vencido. Él no tiene poder. El poder se lo damos nosotros cuando quebrantamos los principios establecidos por Dios. ¿Cuáles son esos principios? Los mandamientos, los estatutos. Pero lo más importante de todo esto es que cuando David vio esta situación y vio la consecuencia tan grande que le sobrevino al pueblo, dice que se arrepintió y le dijo: Señor, ve contra mí, porque él fue el desobediente, no contra el pueblo. El rey David tenía esa peculiaridad. Cuando cometía sus errores, sus pecados, siempre iba al que es de oportunidad, pero con un corazón arrepentido genuinamente, con un corazón contristo y humillado. Hay momentos en nuestras vidas que nos sentimos solos, vacíos. Hay momentos en nuestras vidas que quizás preguntamos dónde está Dios, porque vemos todas las cosas que nos están pasando como consecuencias. Y a veces no reflexionamos, pero yo admiro la palabra de Habacuc.
Yo admiro esa palabra porque a pesar de todo lo que vivió y veía, él seguía confiando. Dice el 3:17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides habrá fruto, mentira la obra de la oliva, y los labradores no darán mantenimiento, y las ovejas serán quitadas de la majada, y no habrá vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza, el cual pondrá mis pies como ciervas y me hará andar sobre mis alturas, al jefe de los cantores sobre mi instrumento de cuerda. Y a veces nos sucede así, pero hay gente que no sabe manejar esto, no sabe manejar sus circunstancias, no sabe manejar quizás sus problemas económicos y ve que todo se le viene encima. Ya no tengo esto, ya no tengo aquello. ¿Dónde estás, Dios? Y pelean con Dios. ¿Dónde estás? Y Dios siempre estará allí. Lo más importante de lo que este hombre, Habacuc, dice es que no importa lo que haya, no importa que la puerta se te cierre, no importa que te digan te vas, tienes 2 meses en esta casa. Mi Redentor vive. Y si mi Redentor vive, yo vivo. Y si mi Redentor vive, yo obtendré las cosas que mi Redentor me ha prometido. Lo que Dios quiere es que no te olvides de Él. Dice Apocalipsis 3:7, y escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre, dice estas cosas. Yo conozco tus obras. He aquí, te he dado una puerta abierta delante de ti y ninguno la puede cerrar, porque tú tienes un poco de potencia y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Cuando nosotros estamos bien establecidos en el Señor, cuando nosotros somos hombres y mujeres temerosas del Señor, cuando nosotros decimos, Él es el que me sustenta, Él es mi fuente. No pierdas la brújula que Dios ha puesto en tus manos, sea porque tengas mucho o sea porque no tengas nada. Confía en Él, Él es tu fuente. Regresa a la fuente de Dios, regresa. Él es el que te va a suplir todas las cosas, todo lo material y todo lo que tú tengas en tu vida. Sirve con un corazón limpio, donde tu corazón no se llene de basura. No dejes que el diablo venga a botar su basura, a verte como una bolsa de basura y echar sus desperdicios en tu corazón. Y eso detenga el propósito que Dios quiere cumplir en tu vida. Porque eso sucede. El diablo es sutil para hablar. El diablo es mentiroso. El diablo no te quiere ver bien. Él te quiere destruir, pero está reprendido en el nombre de Jesús. Así como quiso hacer con el rey David. Lo hizo dudar. No eran con los hombres. Es con el poder de Dios que uno pelea. Es con Él que uno obtiene las cosas. Es con Él que yo camino. Es con Él que yo progreso. Solo Él es mi fuente. Más nadie, solo Dios. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente la fuente, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas por las que hoy puedes estar pasando, todas van a ser añadidas. Pero ojo, cuando sean añadidas, no te olvides del poderoso de Israel. Cuando sean añadidas a tu vida, no quieras repetir tu pasado, porque ya tu pasado pasó. Tú estás en tu presente para vivir un mejor futuro, porque Él va delante de ti como poderoso gigante. Sé agradecido con Dios en todas las áreas de tu vida.
¿Y cómo vas a ser agradecido con Dios en todas las áreas de tu vida? Cuando practiques hacer la voluntad de Él, a ser obediente en los mandamientos, a ser obedientes en los estatutos, a ser obedientes en los preceptos ya establecidos por Él.